Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor? ¿Por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Eli, Ofni y Finehas, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombre, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon por los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue ya muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finehas. Corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa, dio las nuevas a Elí. Ya era Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue esa gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finehas, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finehas, que estaba encinta, cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo. Capítulo 4 de Primera de Samuel. Tremenda historia. Bueno, nosotros ya sabíamos, por el relato de los primeros 3 capítulos, que los hijos de Elí, Ofni y Finehas, hacían lo malo delante de Dios. Ellos tenían un pecado muy importante, que era quizás el causante de los otros 3. Y dice la Escritura que los hijos de Elí eran hombres impíos porque no tenían conocimiento del Señor. La Escritura dice que el pueblo es destruido porque no hay conocimiento. No conocer al Señor es sinónimo de destrucción para nuestras vidas. Tú puedes ir a una iglesia, tú puedes frecuentar una iglesia, tú puedes decir que perteneces a una congregación, pero si tú no le conoces,
tú podrías ser destruido. Yo podría ser destruido. Entonces necesitamos decidir, yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer al Señor. Yo quiero conocerte. Una oración sincera dijera, Señor, enséñame a conocerte cada día más para no ser destruido. Entonces, el hecho de que tú vayas a una congregación o participes de algún grupo o tengas algún ministerio y que eso sea el impedimento de no ser destruido sería un error muy grande, porque lo que te impide a ti que seas destruido, lo que impide a mí que yo sea destruido es conocer al Señor, porque el conocimiento del Señor es el temor de Dios. Entonces cada vez que yo le voy conociendo, voy teniendo temor de Dios en mi corazón, porque al conocerle yo voy a entender lo que Él ama, y al amar lo que Él ama, yo voy a comenzar a actuar piadosamente. El piadoso ama lo que Dios ama. El piadoso ama lo que Dios ama, y el impío odia lo que Dios ama y ama lo que Dios odia. Los hijos de Elí estaban actuando impíamente. ¿Pero por qué ellos estaban actuando impíamente? Porque no tenían conocimiento del Señor. Y dice 1 Samuel capítulo 2 verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Entonces lo que provocó esto es que cometieran 3 pecados grandes. Primero, menospreciar las cosas sagradas, menospreciar las ofrendas y aprovecharse del pueblo con relación a las ofrendas. Esto lo podemos ver hoy en día también. ¿Cuántos hombres o mujeres se aprovechan del pueblo, de las ofrendas, o menosprecian al pueblo y las ofrendas y no saben que son sagradas? Por estos días estuve conversando con hombres de Dios, mujeres de Dios, de situaciones específicas, de gente que se aprovecha y destruyen la fe del pueblo. Porque cada vez que un hombre o una mujer se aprovecha de las cosas sagradas y las menosprecia, no entiende que son sagradas, la fe del pueblo se va destruyendo. Entonces, ese era un pecado que ellos tenían. Pero también el otro pecado que tenían es que tenían impureza sexual. Eran impuros en su sexualidad y pecaban con las mujeres del pueblo que querían buscar a Dios, terminaban pecando. Entonces se difundió su fama de gente malvada, de gente perversa. Pero no solo eso, sino que cuando su padre les va a aconsejar que no lo hagan, no lo escuchan. Es decir, eran rebeldes y desobedientes. Pero dice la Escritura que no escucharon al papá porque Dios ya había resuelto para ellos la muerte. Qué tremendo. Una de las cosas que yo me he dado cuenta en el caminar sirviendo al Señor y ayudando a tanta gente, que cuando ya la gente no obedece al consejo, a la guía, ya es para destrucción. Es para destrucción. Entonces estos hombres siguieron un momento más, un tiempo más trabajando para el Señor, haciendo cosas para el Señor, pero luego ya fueron quitados, y eso es la historia que nosotros acabamos de leer. Pero lo que más me impresiona, volviendo al capítulo 1, lo que más me impresiona a mí es el Cana. ¿Por qué me impresiona el Cana? Porque el Cana seguramente escuchó de la mala fama de los hijos de Elí. El Cana seguramente escuchó del aprovechamiento, y a lo mejor inclusive Ovni y Fines en algún momento se aprovecharon del Cana cuando fue a llevar sus ofrendas. Pero aún así, el Cana siguió adelante con su servicio a Dios, con su adoración a Dios, junto con su familia, siguió llevando sus votos, siguió comprometido, siguió enseñándole a su familia. Porque te digo algo de parte de Dios, sí, es verdad, hay gente que hace lo malo delante de Dios, hay gente que deja el temor del Señor, pero no porque haya gente que haga lo malo delante de Dios, tú vas a dejar el compromiso. Tú vas a dejar de hacer lo bueno. No porque haya gente que menosprecie las cosas sagradas, tú vas a dejar de menospreciarlas, vas a dejar de apreciarlas. No, al contrario, mientras más en tu entorno tú veas que hay gente que está menospreciando las cosas de Dios, tú más valor dale a las cosas de Dios.
más aprécialo, más ámalo, más esfuérzate junto a tu familia por buscarle, porque tú lo estás haciendo para Dios y Dios del cielo está viendo tu trabajo, está viendo tu esfuerzo, está viendo tu compromiso, está viendo tu dedicación, pero también Él está viendo del cielo aquel que no se dedica, aquel que no se compromete, aquel que no hace las cosas como tienes que hacerlas. Ovni y Fini estaban con una figura, con un ministerio, con un título. Eran los hijos del sumo sacerdote, pero estaban haciendo lo malo. Tarde o temprano le iba a llegar la factura, le iba a llegar la boleta. Iban a ser juzgados porque el juicio viene y viene primero por casa. Entonces tú no te preocupes. Tú no te preocupes cuando la gente está haciendo las cosas malas por ahí. Si tú estás lejos y estás escuchando la mala fama, ore para que se arrepienta, pero usted siga sirviendo, usted siga buscando, usted siga comprometido con su familia. Entonces llegó el momento en que viene guerra, los filisteos contra el pueblo de Dios, y ahí el pueblo de Israel fue destruido. Entonces los ancianos se quisieron mover en fe y dijeron: llevemos el arca de Dios a la batalla. ¿Pero qué significaba esto? Esto significaba o significaría que Dios estaba con ellos, que Dios estaba con ellos. El que ellos llevaran el arca significaba, en figura, que Dios estaba con ellos. Por eso que cuando toma el arca estos dos hijos de Eli, Ovni y Fini, la llevan, hubo un estruendo, un griterío de los soldados que estaban en la batalla, porque ellos creían que porque el arca estaba ahí, Dios estaba con ellos. Y qué tremendo es esto, porque lo que significa que los hombres que llevaban el arca en sus hombros no estaban con Dios, Dios no estaba con ellos. Y aunque el pueblo gritó y hubo un estruendo, y aunque los otros escucharon el estruendo y supieron que Dios era poderoso porque había hecho cosas en el pasado que le había dado la victoria al pueblo de Israel y que los enemigos habían sido destruidos, escuche bien esto, los enemigos del pueblo de Israel en ese momento, por el solo hecho de escuchar el estruendo, ya fueron derrotados, ya fueron destruidos y dijeron: ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Ellos se sintieron vencidos. Pero ¿cuál fue el peor error del pueblo de Israel? Pensar que Dios estaba con ellos cuando Dios no estaba con ellos, porque los hombres que estaban ministrando al Señor o que tenían que estar cerca del Señor no estaban haciendo las cosas bien porque no le conocían. Ahora, tú eres Ovni y Fini, yo soy Ovni y Fini. Nosotros somos la gente que cargamos la presencia de Dios en nuestra vida, porque la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo, que Cristo habita en nuestros corazones por medio de la fe y que tenemos la mente de Cristo. Entonces, cada vez que nosotros amamos la palabra, cada vez que nosotros amamos, escuche bien, la búsqueda de Dios, el rostro de Dios, cada vez que nosotros nos llenamos de su Espíritu a través de la palabra, a través de la oración, a través del alabarle, a través del congregarnos, nosotros portamos a Dios en nuestros corazones. Cada vez que Cristo está en nosotros tenemos esperanza de gloria, aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de nuestros momentos más difíciles, porque esa arca de Dios que los sacerdotes en el Antiguo Testamento llevaban en los hombros, ahora está dentro de nosotros. La presencia de Dios está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Dice la Escritura que Dios habita en nosotros por medio de la fe. En el Evangelio de Juan la Escritura dice que si nosotros amamos su palabra, honramos al Padre, el Padre nos honrará haciendo morada en nosotros. Aleluya, qué hermoso. Escuche bien esto que te voy a decir. En la Escritura existían 3 fiestas muy importantes. La Pascua, que era la salida de Egipto, que para nosotros es la cena del Señor. Existía la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha, que para nosotros representa la llenura del Espíritu Santo, y la fiesta de los tabernáculos, que representa que moramos en carpa, pero que el Padre hace morada en nosotros. Entonces son las fiestas que nosotros también transitamos. Entramos a Jesús, salimos de Egipto, comimos el cuerpo, bebimos la sangre, recibimos el perdón. Vamos a la fiesta de Pentecostés, somos llenos del Espíritu Santo cuando le buscamos, pero luego el Padre termina habitando en nosotros, que somos
el tabernáculo de Dios y Dios habita en nosotros. Entonces el arca de Dios está en nosotros, la presencia de Dios está en nosotros. Cuando nosotros vamos a una batalla o tenemos un momento difícil o un problema o una dificultad, si tú le conoces, si le estás conociendo cada día, si no estás menospreciando las cosas que son sagradas y si te mantienes puro en tu corazón, si eres moralmente puro en la vida sexual, porque eso es lo que más contamina al hombre o a la mujer. Si tú eres una persona que obedece al consejo pastoral, a la guía, a la instrucción, tenlo por seguro que, aleluya, que Dios estará contigo cuando tú sales a la batalla. Y estos hombres fueron a la batalla y fueron capturados y fueron muertos. Porque si tú crees que Dios está contigo y Dios no está contigo, porque tú no estás con Él, porque la Escritura es clara y dice que el que le busca le encontrará, pero que el que le desecha será desechado. Dios va a honrar a los que le honran. Dios va a honrar a los que le honran. Entonces es necesario que entendamos todos estos principios porque Dios nos quiere bendecir con su presencia en medio de nuestras batallas. Lo más triste de todo esto es que cuando es capturada el arca de Dios, Elí sabía, escuche bien esto, Elí sabía que sus hijos iban a morir porque estaban haciendo lo malo. Pero lo que nunca pasó por su mente es que iba a ser capturada el arca de Dios por los enemigos. Y eso fue lo tremendo. Ahora, ahí cuando él escucha que el arca de Dios fue perdida, él cae y se desnuca y muere. En un mismo día murieron 3 personas, toda la familia murió. Y lo interesante, escuche bien esto, que es lo más trágico, que porque esto se trata de generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. El abuelo, el hijo, el nieto. El abuelo, el papá, el nieto. Es un Dios de generaciones. Elí era el abuelo, era el sumo sacerdote. Él hizo las cosas bien, pero sus hijos le hicieron mal. Lo que me llama la atención es que dice la Escritura que por cuanto Elí no estorbó a sus hijos hacer lo malo, por cuanto no los estorbó, sería quitado del sacerdocio la promesa que serían sacerdotes delante de Dios. Y qué interesante es que tú como papá o mamá tienes que enseñarle el camino a tu hijo, pero cuando su hijo se está equivocando también tú tienes que estorbarle el camino para que no peque. Tú tienes que ser impedimento para tu hijo, tienes que ser una voz profética para tu hijo, para los tuyos, porque hay promesas de Dios que Dios liberó para ti, que Dios las liberó para ti. Pero no solamente para ti, sino que esas promesas van para tu hijo, y no solamente para tu hijo o hija, sino que para tus nietos. De tal manera que si uno en el camino hace lo que no tiene que hacer, se corta la promesa, se corta la palabra. Entonces, qué tremendo. Lo que más me impacta es que cuando mueren estos, dice la Escritura, que había una mujer que estaba dando a luz. Dice que era la esposa de Fines. La mujer de Fines estaba dando a luz. Y es muy triste esta historia porque ese hombre estaba pecando, estaba metiéndose con otras mujeres, pero tenía una esposa y iba a tener un hijo. Y cuando el hijo está naciendo, él muere. Y qué tremendo es eso, porque yo lo veo de esta manera y quiero darle una interpretación natural. Primero, aquí está muriendo literalmente. Aquí está muriendo literalmente y está naciendo un hijo. Muere el abuelo, muere el papá, pero nace el hijo. Y cuando nace el hijo, nace sin la gloria de Dios, porque cuando hay padres que hacen lo incorrecto y hacen lo malo delante de Dios, hay hijos que se pierden del propósito, hay hijos que se pierden de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y además esta mujer, escuche bien por favor, es una mujer que quedó impactada, es una mujer que quedó muy dañada, porque cuando los otros le dicen no tengas temor, ella dice así, y Cabod, la gloria de Dios se fue traspasada por la muerte de su suegro y su marido. Ella quedó muy marcada y marcó a sus hijos. Es muy importante que tu mujer no marques a tus hijos con palabras de maldición. Es muy importante que tú no marques a tus hijos. Puede ser que tu esposo, puede ser que los abuelos hicieron lo malo, pero tú declárale palabras de Dios. La gloria de Dios vendrá sobre ti. Tú vivirás en la gloria de Dios. Tú vivirás en la presencia de Dios. Puede ser que un matrimonio se destruyó. Puede ser que hay malas relaciones. Puede ser que hubiera un conflicto. Pero tú vas a marcar a tus hijos y vas a marcar a tus nietos con palabras de bendición. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios y tú le vas a servir. Tú serás consagrado para Él. Tú tienes que marcar a tu hijo con la
la presencia de Dios. Esta mujer lo marcó con su dolor, con su temor, con su angustia. Qué tremendo. Pero eso lo provocaron hombres con falta de temor de Dios, con falta de conocimiento de Dios. Amén. Así que, gloria a Dios. Esto es la palabra de Dios. Vamos a orar en este día. Vamos a orar al Señor. Padre, damos gracias por este tiempo. Enséñanos a ser gente, Señor, no solamente que hable de la iglesia o que hable de tu presencia como un amuleto. Señor, ayúdanos a ser gente que verdaderamente portemos tu palabra y llevemos tu palabra de una manera real y de una manera fidedigna. Deseamos ser esa gente del Espíritu, Señor. Esa gente, Dios mío, que verdaderamente te busca, que verdaderamente te conoce. Queremos conocerte cada día más. Queremos conocerte cada día más. Señor, oramos para que podamos entrar a niveles de conocimiento y de profundidad en ti maravillosos, Señor, donde tú te glorificas, donde tú nos hablas, donde tú nos guías, donde tú nos enseñas, Señor, y nos llevas al propósito divino. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu fidelidad. Señor, ayúdanos a no menospreciar lo sagrado. Ayúdanos a no menospreciar tus ofrendas, a no menospreciar las cosas que hacemos para ti, nuestro culto, nuestros días de reunión, lo que predicamos, los discipulados, todos los trabajos que hacemos para ti, que no los menospreciemos. Los que trabajan en la adoración, los que trabajan con niños, los que trabajan en la amplificación, en el aseo, todas las cosas que son para ti, los que trabajan discipulando, Señor, los que tantas áreas de trabajo en la iglesia, Señor, que no seamos gente, Dios mío, que menospreciemos el trabajo, la obra del Señor, pero al mismo tiempo oramos, Señor, por pureza en nuestras emociones, por pureza sexual en nuestros corazones. Purifica, Señor, la vida de cada hermano o hermana que está conectado, los matrimonios, los jóvenes, los adolescentes. Purifícale, Señor amado, purifícanos, Señor amado, como iglesia. Oramos también para no ser rebeldes y escuchar el consejo, escuchar la guía, que cuando estemos haciendo algo malo que no corresponde y seamos aconsejados, reprendidos, Señor amado, podamos obedecer y apartarnos del error del camino, porque lo que más amamos es tu presencia en nosotros, Señor, y que cuando vengan batallas, porque habrán seguramente, enemigos se levantarán, podamos estar confiados y seguros que cargamos y portamos tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya.